los textos de los versículos de la Torá no son contradictorios. Al principio es verdad, Echenea Meorota Gedolim, Hashem creó los dos astros grandes, iguales, del mismo tamaño. Pero después el versículo menciona que el grande se quedó el sol y la chica se quedó la luna. ¿Por qué? Porque fue la rectificación de Dios. Fue el pequeño movimiento, el pequeño arreglo que Dios le hizo a los astros, dejando al sol grande, porque no se quejó, porque no reclamó, y haciendo pequeña a la luna por haber reclamado. Hasta aquí lo que menciona el Midrash. Pero lo que yo quiero decirles de esto y lo que quiero reflexionar de aquí es algo muy interesante. Es algo de lo que creo yo, muchos de nosotros a lo mejor flaqueamos o es parte de nuestra debilidad. Una de las conductas más enfermizas que puede llegar a tener el ser humano es la envidia. Como bien dice la Mishnah en Masejet Avot, hay tres cosas que sacan a la persona de este mundo. ¿Qué quiere decir que sacan a la persona de este mundo? Que no lo dejan vivir en paz, que no lo dejan vivir tranquilo, que no lo dejan vivir a plenitud. Por más que tengas bendiciones, nunca estás contento. Por más que tengas alegrías, nunca las aprovechas, nunca las disfrutas. ¿Cuáles son estas tres conductas que no te dejan vivir pleno, que no te dejan disfrutar? Dice la Mishnah, Akiná, Atavá, Veakavod. Las traduzco. La envidia, el deseo y el honor. Una persona que vive con envidias, que todo el tiempo está fijándose en el de al lado, que todo el tiempo está anhelando tener lo que tiene el de al lado. Como dicen por ahí, no dice el dicho, siempre el pasto del vecino es más verde que el tuyo. El jardín del vecino parece ser más verde que el tuyo. Una persona que vive bajo un contexto de envidia, bajo un contexto de celos en todo momento, no vive en paz, no vive feliz, no vive tranquilo, porque nunca valora lo que tiene por estar perdiendo la brújula de lo que tienes simplemente mirando hacia los demás. Otra de las conductas enfermizas que dice la Mishnah es el deseo, no poder controlar tus instintos, no poder controlar tus deseos, no gobernarte a ti mismo, no teniendo límites. Y la otra es el honor, una persona que siempre busca las acreditaciones de las demás personas hacia lo que haces o hacia lo que eres. No puedes vivir para los demás, porque si vives para los demás, nunca vas a estar feliz. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a tener la aprobación y la acreditación de todos. A algunos les vas a caer bien, a algunos les vas a caer mal, a algunos les va a gustar lo que haces, a algunos no les va a gustar lo que haces. Yo soy un consciente de que a lo mejor a muchas personas les gustan mis clases, pero habrán otras personas que a lo mejor no les gusta cómo hablo o mi contenido. Puede existir. Y la verdad que no vivo para los demás, yo vivo para mí y por mí, y tratando de transmitir quién soy y lo que sé, y tratando de llegar al corazón de las personas que sí reciben mis palabras. Pero la persona no puede vivir solamente con el qué dirán o por el qué dirán los demás. Pero vamos a enfocarnos en el tema de la envidia, que es la primera conducta enfermiza que no deja vivir a plenitud al ser humano. Enfocándonos particularmente en la envidia, me gustaría decirles que para mi punto de vista hay dos tipos, dos niveles de envidia que te enferman, que no te dejan en paz, que no te dejan tranquilas. Número uno, puede llegar a ser lógica, pero está mal. No porque sea lógica y porque sea entendible, se justifica. De que está mal, está mal. ¿Cuál es este tipo de envidia que puede llegar a tener cierta lógica? Es la envidia que se basa en el querer obtener o tener algo que tienen los demás, pero que tú no tienes. Si yo veo a un amigo mío o a una persona conocida, cercana,
que tiene un coche y yo no tengo coche, pues lo envidio y digo, ¿por qué él sí lo tiene y por qué yo no lo tengo? Cuando tú tienes carencias que otras personas sí poseen y te genera envidia y dices, ¿por qué él sí tiene casa en Acapulco y yo no? ¿Por qué él sí tiene esposa y yo no? ¿Por qué él sí puede tener hijos y yo no? Cuando a ti te faltan cosas que los demás sí tienen, pues eso obviamente genera el sentimiento de la envidia. Y repito, es una envidia que te calcome, es una envidia que te enferma, es una envidia que no te deja vivir en paz, porque no te deja ver todo lo que sí tienes. Solo te enfocas en lo que no tienes tú y en lo que sí tienen los demás. Aunque es una envidia que tiene cierta lógica, porque sí puede ser que tenga lógica querer tener algo que no tienes y que sí tienen los demás, aunque tenga lógica esa envidia, igual sigue siendo un sentimiento que te da afectaciones, un sentimiento que no te ayuda en nada y te perjudica en mucho. Pero el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de envidia. El día de hoy vamos a hablar de una envidia que supera cualquier tipo de lógica. No tiene lógica ni sustento alguna y por lo tanto es una envidia que es todavía mucho más enfermiza. Es una envidia que todavía trae mucho más perjuicios y más afectaciones. Y a la envidia número 2, que me refiero que no tiene lógica, la aprendemos nada más y nada menos del sol y de la luna. De esta actitud de los astros cuando fueron creados por Dios en el día cuarto de la creación. Les voy a explicar. La luna, ¿tuvo envidia del sol o no? Los que tienen las cámaras encendidas, que me hagan un movimiento con la cabeza. Jacobo fue el primero. Mi querido Jacobo, te mando hasta Venezuela, Caracas, un abrazo. Jacobo me dice que sí. Jacobo me dice que la luna le tuvo envidia al sol. Pero ¿cuál fue el tipo de envidia que tuvo la luna? Escuchen esto. ¿La luna le faltaba algo o no le faltaba nada? A la luna no le faltaba nada. Hashem la hizo grande. Hashem la hizo un astro rey. La hizo importante. La hizo indispensable. La hizo en el primer nivel. La luna no carecía de nada. No le faltaba nada. Sin embargo, envidió al sol. ¿Pero por qué le envidió al sol? Si al final no le faltaba nada. Ya dijimos que la envidia es cuando a ti te falta y otro tiene. Pero ¿qué envidia podría caber cuando a ti no te falta nada? ¿Sabes qué tipo de envidia es? Y carece de toda lógica, de todo sentido común. Es una envidia de querer ser simplemente el único en tener. A veces la envidia supera toda lógica porque tú tienes, pero no soportas que otro tenga igual que tú. Esa envidia es una envidia que es la más enfermiza de todas. No puede ser que sin que te falte nada, envidies a la persona que está enfrente de ti, que posee lo mismo que tú posees. Para aterrizarlo a nuestra vida y a un ejemplo claro, dijimos que la primera envidia, que es la envidia lógica, es si yo no tengo coche y veo al de enfrente de mí que sí tiene coche, si yo no tengo casa y veo al de enfrente de mí que sí tiene casa, pues la envidia es lógica, aunque es mala, negativa y enfermiza, pero tiene lógica. Pero la envidia número 2 de la que estamos hablando, que es la envidia de la luna, es una envidia donde a mí no me falta nada. Yo tengo coche, tengo un BMW 2020. Díganme, a lo mejor y me cae del cielo un BMW 2. Está silenciado.
Esperen. Ahí estoy ya otra vez de regreso. Ya, puedes continuar. Ahí estoy de regreso. Imaginen que yo sí tengo coche. Tengo un coche último modelo, un BMW, la marca que quieras. Y de repente veo que mi amigo o la persona, mi vecino, o la persona enfrente de mí, sale de la agencia de coches, de la agencia de automóviles, con un coche flamante igualito al mío, el mismo que el mío. Y me da coraje, y me da envidia, y me da celos. Esa envidia, repito, carece de toda lógica. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo envidias? Al final de cuentas, tú tienes también eso. ¿Por qué lo envidias? ¿Saben en qué se basa esa envidia? Esa envidia se basa no en solamente querer tener lo que el otro tiene porque ya lo tengo, sino esa envidia se basa en querer ser el único en tenerlo. Y esa es una envidia enfermiza, cuando no solamente quieres tener, sino quieres ser el único. Y aunque ya tienes eso, te da coraje, te da envidia que otro tenga lo mismo que tú. Te da coraje, te da envidia que las personas obtengan verajá, obtengan buenas cosas, obtengan bendiciones. Ese los tipo micrófonos, Apaga el silencio. micrófono. Denme un segundo. Ahí está. Denme un segundo. Ahí está. Por alguna razón no se está silenciando. Denme un segundo, perdón. Silenciar a todos. Ahí está ya. Ok. Esta envidia, repito, ¿de quién se aprende? Esta envidia se aprende de la luna. ¿Y saben qué es lo más terrible de esta envidia? Cuando envidias querer ser el único en tener, y aunque no te falta nada, te da coraje que otro tenga lo mismo que tú. ¿Saben qué genera este tipo de envidia enfermiza? Que, repito, carece de toda lógica. Genera que no nada más no obtienes tu cometido, sino Dios no lo quiera, puedes generar que Hashem te quite lo que ya tienes. ¿Cuál es la prueba? La prueba es la luna. La luna no solamente no le concedieron su objetivo, que ¿cuál era el objetivo de la luna? Hacer pequeño al sol. Hashem no le concedió ese objetivo. Hashem no hizo pequeño al sol. Pero ¿qué sí consiguió la luna? La luna consiguió que la hagan pequeña a ella. Es decir, Dios le quitó ese reinado. Dios le quitó lo que ya tenía. Este tipo de envidia lo que genera es, número uno, que no se cumplen tus objetivos envidiosos. Dios no le quita a quien tú estás envidiando por querer simplemente ser el único en tenerlo. Es decir, número uno, no alcanzas tu objetivo, no alcanzas lo que te comprometiste o lo que prometías, no alcanzas eso. Pero número dos, y lo más grave, es que puedes perder lo que ya tienes. Entonces, no obtienes lo que quieres y aparte puedes perder lo que tienes. Imagínense qué grave es generar dentro de nuestro corazón y nuestro ser este tipo de envidia, que lo único que genera es pérdidas por todos lados. Lo único que generas es pérdidas porque no obtienes lo que quieres y aparte pierdes lo que tienes. La luna no obtuvo lo que quería, que era hacer pequeño al sol, sino que aparte perdió lo que ya tenía, ese tamaño, esa grandeza, ese reinado, esa importancia. Dios le bajó 2 rayitas a la luna. Claro que sigue siendo importante, pero el astro rey único hoy por hoy, al final de cuentas, es el sol, y así lo testimonia la Torá. Pero si ustedes creen que ahí está todo, lo vamos a hacer todavía un poquito más profundo. Vamos a hacerlo todavía un poquito más grave. ¿Quién le da a quién? ¿El sol a la luna o la luna al sol? ¿Quién recibe de quién? ¿El sol de la luna o la luna del sol? ¿Saben cuál es la envidia más enfermiza todavía?
más ilógica que todavía. ¿Saben cuál es? Y a lo mejor espero que no hayamos personas así. A lo mejor espero que esa envidia nada más sea limitada a la luna, pero que ojalá ninguno de los seres humanos la llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana. Es una envidia que no solamente quiere ser el único en tener, como ya explicamos que es la envidia número 2, sino la envidia número 3 y la más grave es aquella que estás dispuesta a perder de lo que ya tienes con tal de que le quiten al otro que estoy envidiando. Les voy a explicar. La luna y el sol. La luna recibe luz del sol, ustedes saben. El sol tiene luz propia. El sol brilla con luz propia. La luna no posee brillo propio. La luna no posee luz propia. Toda la luz de la luna, todo el brillo de la luna, ¿se lo debe a quién? Se lo debe al sol. El sol radia de luz a la luna. Y lo que la luna tiene luz no es una luz propia, es luz que recibe ¿de quién? Es luz que recibe del sol. Si esto es real, y claro que es real porque está comprobado científicamente, que la que recibe es la luna del sol y no al revés. Si esto es real, imagínense qué pensó la luna. Cuando se acerca y le reclama a Dios y le dice, ¿por qué el sol es del mismo tamaño que yo? ¿Por qué habemos dos reyes en el mismo reino, bajo el mismo reino? No está bien. Tienes que hacer más pequeño al sol, Dios. Si la luna sabe que ella recibe del sol y su cometido es que hagan más pequeño al sol para que ella se quede grande, quiere decir que la luna estaba dispuesta a perder. ¿Por qué? Porque si el sol es grande y yo recibo del sol, pues voy a recibir de este tamaño, voy a recibir de este tamaño grande que representa el sol. Y si Dios cumple mi cometido de hacer pequeño al sol, pues voy a recibir menos del sol porque el sol va a ser más pequeño. Es decir, la luna de antemano sabía que iba a perder con su envidia. Sabía que estaba sacrificando de lo que va a recibir porque su cometido es hacer más pequeño de quien recibe, del sol. Esa es la envidia más enfermiza. La envidia más enfermiza es, estoy dispuesto yo a perder de lo que tengo con tal de que le quiten al otro. Esa es una envidia que no nada más es ilógica, sino que es enfermiza y es dañina para tu salud mental y para tu salud emocional. En resumen, existen 3 tipos de envidia. Una envidia que es lógica, pero que es negativa a la misma vez. ¿Cuál es esta? Es la envidia que cuando yo no tengo algo, anhelo tener lo que veo que los demás sí tienen y los envidio. Es una envidia que en cierto punto tiene su lógica, pero que igual te enferma, igual es negativa y te repercute en muchas cosas negativas. Envidia número 2 es aquella que no me falta, sí tengo lo mismo que tiene el de enfrente, pero me da coraje que el otro tenga lo mismo que yo. Me da coraje que gane lo mismo que yo. Si yo gano 100,000 y veo que a mi colega lo ascendieron y también gana 100,000 y me da envidia y me da coraje, pues esa es una envidia que carece de toda lógica, porque a ti no te falta nada. ¿Qué más te da que él gane lo mismo que tú? ¿Qué más te da que él tenga lo mismo que tú? Esta envidia es la envidia que demostró la luna ante el sol. Y es una envidia que no nada más es negativa y enfermiza, sino es una envidia que carece de toda lógica. Pero la envidia número 3, y la más grave de todas, que es la que hay que erradicar por completo de nuestro ser, es la envidia tan grande que estás dispuesto o dispuesta a sacrificar de lo tuyo para que le quiten al que está enfrente de ti.
No me importa si yo pierdo. El chiste es que el de enfrente también pierda. Eso es lo que hizo la luna. La luna sabía que si hacían pequeño al sol, como era su cometido, ella iba a salir perdiendo también. Y no le interesó. Y fue y le reclamó a Dios y trató de que se genere ese cometido. Imaginen una envidia así. Sales perdiendo siempre. Porque Hashem, repito, no nada más no va a conceder lo que estás envidiando, sino Dios no lo quiere, puede quitar lo que ya tienes. Han habido pruebas en los pasajes históricos del judaísmo. Han habido pruebas una y otra vez, donde la envidia nunca le hace bien a aquella persona que la posee. Empezando por el principio de la humanidad. La primera envidia dentro de la humanidad, ¿cuál fue? Caín y Abel, estos dos hermanos, hijos de Adán Rishon, donde Caín envidió a Abel porque hicieron dos korbanot, dos sacrificios, dos ofrendas a Dios. Dios recibió la de Abel porque era una ofrenda donde se le dedicó cariño, se le dedicó esmero, se le dedicó esfuerzo, aprecio. Y la de Caín no la recibió Dios porque fue hecha al aventón, porque fue nada más como para cumplir, como para salir del paso. Y cuando Caín vio que la ofrenda de Abel fue recibida por Dios y su ofrenda no fue recibida por Dios, ahí comenzó la envidia. ¿En qué terminó el desenlace de esta envidia entre hermanos? No terminó nada bien, ¿verdad? Caín terminó acabando con su propia vida. ¿Por qué? Porque no vivía en paz, no vivía tranquilo. Siempre vivía viendo qué tenía Abel y qué no tengo yo. Siempre era una competencia de querer ser y querer tener más que el hermano. No terminó bien esa historia. Si vamos un poquito más adelante en la historia, podemos ver, por ejemplo, Yosef y sus hermanos, que es otra historia de envidia terrible. Yosef Atzadí con sus hermanos, las 12 tribus. Los hermanos envidiaban a Yosef el pequeño porque parecía que era el consentido del papá, parecía que era el consentido de la mamá. Y Yosef, aparte de ser el consentido y sentirse el consentido, pues también mostraba un poquito de lo que él era tan especial a sus hermanos. Y los hermanos lo celaban, y los hermanos lo envidiaban, y los hermanos todo el tiempo estaban al acecho de qué recibía Yosef, qué tenía Yosef, qué hacía Yosef. ¿Cómo terminó el desenlace de esa historia? Muy mal. Esa envidia, ¿en qué generó? En que lo querían matar, en que al final no lo mataron, pero sí lo vendieron, en que esa venta la encubrieron porque le dijeron al papá que estaba muerto. Es decir, generaron mucho sufrimiento para el entorno cercano. La envidia enferma a las personas. La envidia cega a las personas. Lo único que trae consigo la envidia es dolor y es sufrimiento. Y es falta de tranquilidad, falta de paz, falta de alegría. No te sirve de nada y te perjudica de mucho. Y me puedo quedar horas diciéndoles más ejemplos de los pasajes de la historia de la Torá, como les dije, Caín y Abel, como les dije, Yosef y sus hermanos. Les puedo decir, por ejemplo, también de Koraj. ¿Ustedes saben cuál fue el desenlace de Koraj? Koraj se abrió la tierra y la tierra se lo tragó, a él y a toda su congregación. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con Koraj? Escuchen esto. Koraj era primo hermano de Moshe Rabén y de Aarón. El papá de todos se llamaba Kehat. Kehat tenía 4 hijos. Uno se llamaba Amram, que era el mayor. El otro se llamaba Itzar. El otro se llamaba Hebrón. Y el otro se llamaba Uziel. Amram, Itzar, Hebrón, Beuziel. Eran 4 hijos de Kehat, 4 hermanos. Moshe Rabén y Aarón a Cohen, sobresalientes en la historia judía, eran hijos del primero de los hermanos, hijos de Amram. Y por ser hijos del primogénito, se les dio más privilegios, como la keuná,
¿no? El sacerdocio, el liderazgo a Moshe Rabbenu, etc. Koraj era hijo del segundo, era hijo de Itzar, y había un puesto más en disputa. El puesto que había en disputa era el Nasí. Nasí era la presidencia. Ese puesto estaba vacante. Koraj quería ese puesto para él. Koraj dijo, yo quiero ser el Nasí. Entiendo que el liderazgo y entiendo que la Keuná se la dieron a mis primos porque son hijos del primogénito. Ok, llevan mano, llevan las de ganar. Pero yo soy hijo del segundo. A mí me toca la presidencia. Sin embargo, no se la dieron a él. ¿A quién se la dieron? Al hijo del cuarto hermano. Al hijo de Uziel, el Zafán. Se la dieron al hijo del cuarto, del más chico, porque era el que más capacidad tenía para el puesto. Ese puesto no tiene que ver si eres más grande, si eres más chico, si eres el hijo del grande, si eres el hijo del... No. Ese puesto se otorga al más capaz. Y el más capaz era el hijo del hermano más pequeño y se lo dieron a él. Koraj se llenó de envidia, se llenó de coraje, se llenó de celos. Esa envidia, ese coraje y esos celos le llenaron su alma y su corazón de odio. Le llenaron su alma y su corazón de rabia y de enojo. Y ya no podía vivir consigo mismo. Koraj ya no pensaba en otra cosa más que en el honor, ya no pensaba en otra cosa más que quitarle el puesto, ya no nada más de la presidencia del Zafán que le dieron al más chico, no. Ahora Koraj ya pensaba en quitarle el puesto ¿a quién? Nada más y nada menos a Moshe Rabbenu. Ya pensaba en quitarle el puesto a Aarón a Cohen. Yo soy mejor que ellos, yo soy más inteligente que ellos, yo podría hacer mejor trabajo que ellos, porque ellos tienen ese puesto y yo no, yo podría ser mucho mejor que ellos. Y cuando su envidia llegó a niveles insospechados, Akadosh Baruj Hu dijo, hasta aquí, se acabó, se abrió la tierra y se lo tragó. Así cuenta la historia de la Torá. Estamos viendo que la envidia solo genera consecuencias negativas. La envidia no te deja nada bueno. La envidia no te deja nada positivo en esta vida. Hay que entender que la persona debe de vivir con lo que uno tiene. Hay que valorar lo que tenemos. Hay que ver hacia adentro y no hacia afuera. Hay que entender que si Dios nos dio, hay que agradecer. Y si Dios no nos dio, es porque también no nos toca. Y también hay que agradecer. Yo tengo un dicho muy claro. Tengo un dicho que vivo con él día a día. Y dice así: si te toca, aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas. La persona que ya tiene decretado algo de parte de Dios y Dios dice que le toca, aunque te quites, te va a tocar. Hashem va a generar que te toque. Si te toca, aunque te quites. Pero si no te toca, puedes llorar, puedes hacer berrinche, puedes patalear, puedes chillar, puedes hacer lo que quieras. Aunque te pongas y aunque hagas lo que hagas, si no te toca, no te toca. Por eso, en nuestra vida no tiene que haber cabida a la envidia, porque nada bueno deja y mucho malo Barminán puede llegar. La persona debe de sanar su corazón, la persona debe de sanar su ser, y traten de hacer este ejercicio personal, introspectivo, de 3 niveles de envidia. Trata de analizarte en ti mismo en qué nivel estás, porque también es normal y es natural que la persona en ocasiones, de vez en cuando, pueda tener sentimientos de envidia y de celos. Es normal, pero es normal si tu envidia y tus celos son a nivel número 1. Yo no me alarmaría por eso. Trabajaría para erradicarlo, pero no me alarmaría. ¿Dónde me alarmaría? Y trabajaría más fuerte si tengo nivel de envidia número 2,
ahí sí hay algo malo, hay algo que arreglar muy en el fondo dentro de ti. Y más todavía, si mi nivel de envidia llega al nivel número 3, donde soy capaz de sacrificar algo que ya tengo para quitarle al otro, ahí sí, para que veas, se prenden las alarmas. Y ahí sí hay muchísimo más todavía que trabajar dentro de ti. Hagan ese ejercicio y traten cada vez de mejorar. Nadie está librado de la envidia, pero mientras sea la envidia en el nivel número 1. Si pasamos al 2 o pasamos al 3, necesitamos ponernos las pilas para no generar envidias, celos, coraje, que lo único que haremos es literalmente hacernos un daño. Les voy a contar una historia que es una historia real y con eso termino. Alguna vez ya la conté en alguna de mis clases hace tiempo y si ya la escucharon, pues para reforzar. Y si no, para los que no la han escuchado, vale la pena. Hace muchos años atrás tuve una cita de Shalom Bait con una pareja y literal, después de esa hora, tenía otra cita con otra pareja, también de Shalom Bait. Da la casualidad que estas parejas que me citaron para tratar de ayudarlos eran vecinos y obviamente no sabían uno de los otros que yo tenía cita con ellos. Voy con la pareja número 1 y veo que el problema es grave. Veo que el problema de verdad es profundo. Tienen años quebrantando la relación. Tienen años faltándose al respeto. Tienen años sin atenderse como pareja. Y la verdad, con mi experiencia, con mis estudios, yo dentro de mí decía, pobrecitos, es una pareja que casi ya no tiene solución. Están al borde de la separación, al borde. Terminando la cita con la primera pareja, voy con la segunda pareja. Obviamente, confidencial, sin saber uno de los otros. Cuando llego con la segunda pareja, ¿cuál es el problema que tienen? El problema que tienen es que tienen una fiesta en casa. ¿Qué fiesta se les aproxima? Tienen el bar mitzvah de su hijo, de su primer hijo, tienen el bar mitzvah. Y la señora está indignada, está llena de enojo y de tristeza. Y le digo, ¿pero por qué? Si lo que tienen en casa, lo que se avecina es una fiesta, ¿por qué estás así de enojada, deprimida, de triste? ¿Por qué? Me dice, ¿cómo que por qué? Toda mi vida soñé con este momento. Soñé con hacerlo en el salón de fiestas tal que es el más lujoso de México. Y soñé hacerlo con 700 personas y con el mejor banquetero de todo México. Y la verdad es que ahora mi esposo me sale con que no está en una buena situación. Y entonces en vez de 700 personas me dijo que nada más para 400. Y entonces en vez de en ese salón, me lo hizo en otro salón. Y en vez de con el mejor banquetero, pues con uno más barato. A ver, Jajam, dígame usted, ¿se vale que me haga esto? Yo le dije, ¿ese es todo el problema? Todo el problema es 300 invitados menos. Todo el problema es que en vez de carne va a haber pescado en el banquete. Todo el problema es que en vez del salón tan lujoso va a ser en otro salón más sencillo. ¿Ese es tu problema? ¿Esa es tu bronca, tu pleito familiar? No vale la pena. Y empecé, obviamente, a tratar de reflexionar e interiorizar que hay cosas más importantes, que hay que valorar que tienes hijo, que hay que valorar que está con salud, que hay que valorar que los puedes ver en el bar mitzvah. ¿Cuántas personas anhelarían lo que tú tienes? Al terminar la plática, me di cuenta que el problema que tienen esta segunda pareja no es un problema real, no es un problema de fondo. Escuchen esto. Cuando estoy en la puerta despidiéndome de esta pareja, la señora le sale del alma la siguiente expresión. Me agradece por haber ido a la casa y me dice, ay,
si mi vida fuera como la de fulana de tal. Y me dice un nombre. Cuando yo escucho el nombre que saca de su boca, que ella anhela ser, casi me voy para atrás, casi me desmayo. Le dije, ¿como quién quiere ser? No, seguro ni los conoce. No, dime, por favor, ¿como quién quiere ser? Cuando me dice el nombre de la primera persona, de la primera pareja que yo había ido a visitar al principio. Y me volví loco. Obviamente, por confidencialidad, yo no pude decir nada, porque yo no puedo sacar los trapitos al sol. Pero dentro de mí dije, mira nada más, esta pareja número 2, esta señora tiene todo y más, y no está contenta, y no vive feliz, porque anhela ser otra persona, anhela vivir como otra persona. Y lo más triste de todo es que esa otra persona quien ella anhela ser o como ella quiere vivir, de verdad está en muchos problemas. De verdad tiene una vida de pobrecitos. Yo dentro de mí dije, si ella supiera de verdad lo que pasa en la otra casa, haría el bar mitzvá de su hijo con un refresco y con unas roscas y un pastel y estaría feliz. A lo que voy es que muchas veces la envidia ni siquiera está sustentada en algo real. Muchas veces lo que ves de los demás es puro show, es puro bluff. Nadie sabe qué es lo que pasa adentro. Literal, pierdes el tiempo. Anhela ser como otra persona, pero si te das cuenta de cómo vive a lo mejor esa otra persona, nunca anhelarías vivir así. Muchas veces es puro show, es puro bluff. Ya no envidies, porque la envidia ni siquiera es real. A veces lo que ves no es real, pero al margen. Si a esa persona que envidias es puro show, es puro bluff o de verdad es real, al margen. No importa. Lo único que sí es verdad es de que la envidia jamás te traerá cosas buenas. Hay que trabajarlo porque si es un sentimiento natural y creo que la primera forma de poder trabajar para erradicar la envidia en su nivel 1, en su nivel 2 o hasta en su nivel 3, el paso primero que hay que dar es la conciencia. Y la conciencia fue generada a partir de esta clase. Que tengan muy bonita tarde. Espero que les haya gustado y espero que Bezrat Hashem trabajemos mucho para que nos dé gusto las bendiciones de los demás y que ojalá todos puedan poseer todo lo que nosotros tenemos y todavía mucho más. Que tengan muy bonita tarde. Espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias, Raf. Bellísimo, Rabino. Precioso. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos y Dios Gracias. Gracias. esta Raúl, misma hora. vamos a hacer un Mishnah Berá.